Hola, ¿cómo están, queridas alumnas y alumnos de la maestría en educación superior, de la materia de modelos educativos y curriculares? Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro curso y el tema que hoy nos ocupa es la relación que existe entre el currículum y el modelo académico, así como la participación de los docentes. Pero antes de entrar al tema en particular de la sesión del día de hoy, pues me permito hacer un poco de espacio dentro de esta actividad para desearles un muy feliz inicio de año. Si bien es cierto, el año 2021 pues no fue el de las óptimas condiciones para muchos de nosotros, yo estoy seguro que este año 2022 nos traerá pues un ejercicio de crecimiento muy interesante, un ejercicio de replanteamiento de nuestras metas y nuestros objetivos, y además estoy seguro que con la mostrada capacidad que ustedes han acreditado durante este curso, será un año de logros profesionales muy interesantes, cosa que me satisface y me da mucho gusto que me hayan permitido compartir con ustedes algunos de estos espacios y que además hayan desarrollado particularmente habilidades para poderse desempeñar no solamente en lo profesional, sino en lo personal, como muchos de ustedes y muchas de ustedes ya me lo han mostrado. De verdad que les deseo el mejor de los años, que sigan creciendo, que se sigan desarrollando, pero sobre todo que sigan siendo personas convencidas que el mundo es un lugar que estamos obligados a mejorar como ustedes lo están haciendo, ¿no? Yo tengo la firme creencia y convicción de que todos quienes nos dedicamos a alguna otra cosa y a la educación o a la educación y a alguna otra cosa es porque estamos conscientes que este mundo, esta sociedad, este planeta, este México y desde luego nuestro propio lugar puede ser mejor si nos educamos. Y también como lo he podido leer en algunos de los trabajos que amablemente me han compartido, están convencidos al igual que yo que educar es formar mejor sociedad y formar sociedad es indispensable para tener el mundo que las generaciones que nos van a suceder merecen tener. Gracias por su dedicación y compromiso, de verdad, se lo reconozco con toda sinceridad. Pues bueno, para entrar en materia en cuanto a nuestra sesión del día de hoy, vamos a hacer una distinción entre el currículum y el modelo académico. El currículum ya vimos hace unos momentos que hace unas sesiones, que hay una infinidad de currículums, de mezclas, de combinaciones, de maneras de desarrollarlo, y creo que ya el currículum ha estado lo suficientemente definido durante nuestras sesiones anteriores. Esta vez vamos a ver qué hace diferente a un currículum de un modelo académico. Como recordarán, vimos currículums que son muy rígidos, currículums que son medios flexibles, currículums que son totalmente flexibles y después vimos el tema del currículum modular. Pero, ¿cómo se distingue o qué debo entender para distinguir el modelo académico del currículum? Bueno, pues vamos a ver que el modelo académico es aquella manera en la que se materializa el desarrollo del currículum. Recuerden una vez más el ejercicio que les he planteado para identificar el currículum como una carrera de obstáculos, como una carrera en la que el estudiante o el objeto, el sujeto que va a transitar por este modelo, pues le vamos poniendo una serie de pruebas, una serie de mecanismos que tiene que sortear para llegar a una meta. Es decir, el perfil de ingreso es el arranque y el perfil de egreso es la meta en la que lo queremos llevar. Y todo lo que sucede durante ese camino, o sea, saltar vallas, pasar por terrenos ríspidos, escarpados, tener cierto rango de velocidad en una parte, es decir, una carrera con múltiples obstáculos y con múltiples condiciones, cronometrada por tiempos, eso sería el currículum, ese ciclo completo. Pero, ¿qué es el modelo académico? Si tuviéramos que utilizar esta misma analogía para definir qué es el modelo académico, yo pensaría que el modelo académico es el estadio donde se lleva a cabo esa carrera. Es decir, es todo lo que rodea a eso que vamos a ver. Y entonces sería, además del estadio, las reglas bajo las cuales se va a desempeñar o se va a desarrollar ese currículum. Entonces vamos a ver que el modelo académico nos permite
identificar aquellas condiciones en las que vamos a insertar el currículum, ya sea que hayamos elegido uno rígido, ya sea que hayamos elegido uno flexible o uno modular, cómo lo vamos a insertar dentro de esta institución. Es decir, institución, currículum y modelo educativo están ligados. Pero vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en los momentos más recientes, y nos vamos a encontrar con que el modelo de formación universitaria que se relaciona al paradigma tradicional, es decir, a esta situación de que los alumnos son un grupo de personas que no saben y acuden a un espacio denominado universidad o institución, donde una autoridad educativa designa a un especialista para que les transmita el conocimiento. Es decir, a una persona dueña del conocimiento, una persona que no lo tiene, una institución que los vincula, un aula de 4 paredes a través de la cual se transmite ese conocimiento en una suerte casi siempre de monólogo. Es decir, ese paradigma tradicional ha estado siendo ya superado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el modelo académico que implicaba que las escuelas fueran así se ha visto sacudido tremendamente por lo que hemos pasado en los últimos 24, 26 meses. Es decir, hoy ya hablamos de cosas totalmente diferentes. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que lo que nos pasó con la pandemia demostró que el modelo tenía una rigidez total y que además muchos de los modelos tenían una especialización tal, como por ejemplo las ciencias médicas, las ciencias de la salud en general, que están forzosamente ligadas al desarrollo de práctica cotidiana, y hoy que no han podido ir a la escuela enfrentan una situación muy complicada. Y además están enfrentando el problema que ha dado una especialización excesiva de los programas educativos. Es decir, solamente tienen que saber de ingeniería los ingenieros, y con que conozcan las ciencias de la ingeniería tienen resuelta su carrera. Así funcionaba el modelo académico tradicional. Hoy nos damos cuenta que no solamente tienen que saber de ingeniería, sino también de herramientas de administración del aprendizaje para poder recibir el conocimiento, para poderlo transmitir. Tienen que saber de tecnologías de la información, pues para poderse interrelacionar con sus compañeros. Es decir, los métodos de enseñanza-aprendizaje que estaban centrados en la transmisión de conocimientos de una manera unidireccional y donde predominaba la memorización, es decir, han quedado atrás. Pero además, había una escasa vinculación entre la teoría y la práctica. Es decir, alguien podría terminar una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, sin nunca haber puesto en práctica uno solo de los conocimientos que tenía. Es decir, no había más. ¿Qué representaba esto? Bueno, pues que teníamos programas que no tenían un enfoque integral de apoyo a los estudiantes, que no pensábamos que no es lo mismo estudiar para ser docente en la zona sur del Estado de México que en el centro, y mucho menos en el sureste del país. Es decir, modelos académicos muy rígidos. Es decir, si tuviéramos que regresar a la analogía de hace rato, estadios donde todo el mundo estaba sentado y viendo para el mismo lado. Ese modelo ha cambiado. Ese es el modelo académico, es todo ese entramado de condiciones que rodean el desarrollo del currículum y que tendríamos que asumir. Es decir, hoy el paradigma que se está rompiendo es que el modelo educativo es un señor puesto de frente en un aula y alumnos estudiando de frente, todos poniéndole atención, y cuando ese círculo se rompe el proceso educativo. Ese modelo hoy nos ha quedado claro que ya ha perdido totalmente su vigencia. ¿Por qué es importante y dónde descubrimos que esto tenía? Podríamos analizar que en México han pasado una cantidad de cosas muy importantes. Sin embargo, yo aquí marcaría dos elementos que han sido parteaguas en lo que estamos viviendo. Por ahí de 1998, un señor de nombre Jacques Delors, por encargo de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente de la UNESCO, esta entidad de las Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, elaboraron un estudio previo durante algunos años para poder presentarlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para acreditar qué era lo que venía. Es decir, no se trataba de ser futurólogos, ni de ser agoreros del desastre, ni de la desgracia, pero sí de revisar lo que estaba sucediendo en materia educativa, particularmente en materia de educación superior. ¿Qué descubrimos? ¿O qué descubrió este informe de Ehlers? ¿O qué fue lo que reveló? Que teníamos que cambiar lo que estábamos haciendo. Que ese paradigma de educar
para colaborar en un sentido estrictamente materialista y funcional, desdeñaba la capacidad intelectual de las personas. Y entonces cambió el paradigma y se propuso que de aquí en adelante, es decir, a finales del siglo pasado para el inicio de este, tendríamos que cambiar nuestra idea de educar. Tendríamos que dejar de educar para producir, para empezar a una educación que durara toda la vida. Es decir, y que era muy importante tener al menos 4 tipos de saberes. Es decir, a partir de este informe se tiene que incorporar en los procesos de educación, e insisto, particularmente en los procesos de educación superior, 4 tipos de saberes. Conocer, hacer, ser y convivir en la formación universitaria. Es decir, los universitarios tendríamos que saber intelectualmente, tendríamos que saber hacer, es decir, desarrollar aquello que nuestra cabeza tiene, pero además la formación integral, es decir, ser personas que tengan una nota diferenciadora entre quien estudió una carrera y no la estudió, y además aprender a convivir en esa diferencia. Esas 4 cosas son los elementos que el informe de los destacó que tenían que pasar a partir de este nuevo momento que viviría la sociedad y la humanidad en general. Este documento resulta muy importante, se los recomiendo, si me lo permiten voy a hacer lo posible por rescatarlo y ponérselos en la plataforma para que lo puedan revisar. Es muy importante porque la coincidencia con esta propuesta que todos los países tuvieron fue generando la aparición de nuevos modelos educativos. Es decir, se entendió que lo que había que hacer para lograr que las personas supieran hacer, mejoraran su condición de vida y además aprendieran a convivir en la diferencia, estaba en las escuelas, estaba en las universidades, y tendría que hacerse una mejora, una revisión integral de todo lo que estábamos haciendo, porque de nada serviría, y yo lo he sostenido siempre, es una tesis que he mantenido siempre, que de nada sirve formar a los mejores especialistas técnicos si no formamos buenas personas. Es decir, de nada me sirve el más astuto, el más hábil de los ingenieros si esa ingeniería, si ese conocimiento no lo desarrolla en beneficio de las personas. Entonces, a grandes rasgos, este informe lo que describe es qué tendríamos que aprender, cómo tendría que ser la escuela, cómo tendría que ser el nuevo modelo académico del que tendríamos que partir. Y en esta misma tónica, el informe de Ehlers nos dice y nos da los elementos para delinear un modelo académico. Y nos dice, a partir de él y los documentos que en muchas instituciones se fueron desarrollando, que el modelo académico se justifica en la medida en la que reconstruye una serie de orientaciones educativas con el propósito de brindar educación integral de calidad. Es decir, cómo la escuela, cómo la institución, cómo la universidad me va permitiendo enfocar el desarrollo de las personas. Es decir, no solamente se trata de que culminen el ciclo aquel de la carrera de obstáculos al que hemos denominado currículum, sino cómo ese proceso de correr esa pista de obstáculos además va a fortalecer a la persona. Eso es lo que trata de desarrollar un modelo académico. Y para eso se determinan algunos factores de los modelos educativos, como son fines, misión, valores y principios educativos. Es decir, a través de estos fines, misión, valores y principios es como el modelo académico está integrado y toma esencia, toma sustancia para poder trabajar. Quiero destacar aquí particularmente algunas cosas, es decir, cuáles son los principios educativos, cómo esta filosofía, esto que viene del informe de Ehlers, que lo traducimos en estas fines, misión, valores y principios educativos, cómo se desarrollan, qué entendemos por fines, hacia dónde queremos llevar la educación. Es decir, mi modelo educativo tiene como finalidad formar a los mejores profesionistas del Valle de Toluca. Pudiera ser uno de los fines de la Universidad de UEM, aportar a la sociedad profesionistas que tengan el más alto nivel. ¿Y cuál es nuestra misión? Es decir, ustedes seguramente han hecho ejercicios a lo largo de su vida de distinguir su misión, visión, valores y principios. Pudiéramos resumir esto como que la visión es aquello con lo que me veo en un futuro de largo plazo. La misión es aquello que estoy obligado a cambiar, aquello que a lo largo del cotidiano me va a permitir llegar a esa finalidad. ¿Y cuáles son los valores y principios? Bueno, pues cuáles son las cosas de las que no me voy a apartar para poder llegar cotidianamente utilizando los caminos hacia mi visión
y cómo voy a desarrollar estos durante mi práctica cotidiana. Me gustaría, más allá de la discusión que pudiéramos generar entre visión y cómo esto se aparta, quizá si ahorita el tiempo nos lo permite, les daré un ejemplo de cómo tener y desarrollar una visión y una misión. Me gustaría centrarme en que el modelo académico se rige a través de principios educativos. ¿Cuáles son los principios educativos que debe tener el modelo académico? Primero, pues centrados en el aprendizaje, es decir, el aprendizaje y actualización continua. Eso es indispensable. Eso forzosamente debe estar incluido dentro del modelo académico. Después, una gestión individual y colegiada incluyente. Es decir, no solamente alcanza con que aprendan, sino tenemos que gestionar que todos aprendan, pero que además que cada quien tenga lo que necesita para sí o para el desarrollo de su actividad. Después de lo que vimos en el informe de Ehlers y una vez que hemos definido nuestra misión, visión, finalidades, objetivos y todo este entramado filosófico, vale la pena de entender cómo vamos a integrar esos conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. Es decir, cómo la gente va a aprender el saber ser, cómo va a saber hacer, la parte del saber ser que nos planteaba Jacques Delors, y después las actitudes, es decir, cómo van a ser mejores personas y cómo se van a devolver a la sociedad. La integración de todo esto está incluida en el modelo académico. Pero aquí resulta algo muy interesante, algo que el informe de Delors también arrojó, es que las universidades habían perdido sentido previo a su desarrollo y estaban únicamente envueltas en ellas mismas. Es decir, se había pensado que la universidad empezaba y se agotaba dentro de sí misma. ¿Qué encontramos con la nueva realidad que hoy estamos viviendo? Que no puede ser. Que uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la educación universitaria es la vinculación, hacia todos lados, es decir, hacia el gobierno, hacia las instituciones, hacia sí misma, hacia los sectores más vulnerables, hacia otras instituciones, es decir, hacia sus docentes, hacia sus alumnos y después hacia la sociedad en general. Este modelo de vinculación que me parece fundamental tiene mucha literatura, pero hay un documento también que me permito recomendarles, que es el ensamble de la triple hélice de un señor de apellido Askowich, tiene un apellido muy extraño, también si lo consigo se los comparto en esta semana o en la semana final. Esta triple hélice habla del entramado que existe entre el gobierno, las instituciones y el sector productivo, la parte económica y social, y cómo el girar de estas hélices permite el desarrollo de una mejor formación universitaria. Eso me parece importantísimo. Después de eso, otro elemento, otro principio educativo que contemplan los modelos académicos es la flexibilidad y la diversificación. ¿A qué se refiere con ser flexible? A entender que no solamente existe un grupo o un ejercicio determinado de las ciencias que es lo que puede favorecer el desarrollo de formación universitaria. Hoy existen modelos de universidades como las universidades interculturales que se alejan un poco de este paradigma tradicional y que, a diferencia de traer conocimientos, información de otros niveles y de otras condiciones y de otras latitudes, toman el conocimiento natural, el conocimiento arraigado en un determinado grupo social para fortalecerlo y lograr que ese conocimiento se estructure de manera tal que pueda considerarse una formación universitaria. Es un ejemplo como podría haber muchos. Es decir, hoy hay universidades enfocadas en el sector indígena, universidades enfocadas en las personas adultos mayores, hay universidades pensadas y desarrolladas para personas con discapacidad y además hay una multiplicidad de ejercicios de modelos académicos que permiten que no solamente determinado grupo de personas con cierto perfil pueda acceder a la universidad. Es decir, la flexibilidad y la diversificación como principio educativo que rige un modelo académico resulta importantísimo. Finalmente, algo que cierra el tema de los modelos académicos es la capacidad de usar y generar conocimiento y experiencia para el bienestar de las personas. Es decir, de nada sirve una institución pública o privada con una cantidad constante y suficiente de recursos que le permita desarrollar investigación si esta investigación no mejora la vida cotidiana de la gente. Creo que una de las principales funciones que tiene la universidad es acompañar la vida cotidiana de la gente con el conocimiento que todos los días van generando. Y aquí es donde creo que esta brecha que estamos viviendo de la pandemia y lo que hoy tenemos, pues está evidenciando qué instituciones
han sido capaces de tomar esta función de compartir conocimiento y cuáles, por el contrario, al estar basadas en un modelo estrictamente mercantil y de negocio, no han sobrevivido a este ejercicio. Ya la vida nos irá dando ahí un poco de razón. ¿Qué resulta muy importante? Como lo hemos comentado, hay muchos modelos educativos y también muchas alternativas de currículum. Una vez que se elige el mejor acuerdo de acuerdo con la institución, de acuerdo con la realidad social, hay un factor que es muy importante y en el que creo que ustedes van a coincidir conmigo. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedamos los docentes dentro de este esquema? ¿La educación a distancia nos va a reemplazar? Eh, Quizás los ordenadores que hoy nos permiten comunicarnos vayan a irse empatando cada vez más sobre los docentes hasta que los desplacen. ¿Será posible que únicamente la tecnología y la intermediación tecnológica que esto representa enfríe la relación de los docentes? ¿Tienen que seguir siendo docentes especialistas en sus áreas o basta con que sean especialistas en tecnología? Esos son grandes planteamientos que el modelo académico que ha surgido a partir de la pandemia nos tiene que dejar claro. Algo que es un hecho es que el docente, el maestro, el catedrático de universidad es depositario de un liderazgo para hacer las funciones sustantivas que le implica la posibilidad de realizar sus acciones pues involucrándose con todos, ¿eh? Es decir, hoy el docente tiene que ser capaz de ser empático con sus alumnos, empático con sus autoridades, empático con su familia y empático con la sociedad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo estamos ayudando a los docentes? Es parte de los requerimientos que el rompimiento del paradigma anterior de los modelos académicos basados en lo tradicional nos están presentando ahora. ¿Qué además tiene que hacer el docente? No sé y creo que todavía estarán por definirse muchos de los roles y de las actividades que los docentes tendremos que desarrollar a lo largo de los siguientes años para mantenernos vigentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente bajo este nuevo modelo educativo, sino bajo las nuevas formas de currículum que van a ir surgiendo. ¿Qué tiene que hacer el docente? Pues conducirse con base en los valores y principios del modelo al que se decide sumar. Además, planear una actividad didáctica incorporando todo cuanto tenga como método y estrategia orientada a la integración de los mismos saberes, de saber ser, saber hacer, saber ser y saber convivir. Es decir, no puedo desde este lado hacer de lado, dejar en un segundo plano que como ya no veo a mis alumnos, ya no me importa lo que sucede con ellos. Al contrario, me tiene que seguir importando, pero lo que tengo que hacer es encontrar la manera de mediar entre ustedes. Por eso el ejercicio que en las semanas pasadas he estado tratando de hacer, de retroalimentar sus trabajos, de proponerles alguna literatura, de hacer ahí una suerte de intercambio, es mantener de alguna manera viva esa vena comunicante que existe entre ustedes y su servidor para que no sientan que ustedes únicamente tienen como docente a alguien que grabe videos y que no está enterado de lo que ustedes están haciendo. También por eso pedirles y reiterarles en las sesiones anteriores que me compartieran algo de su experiencia profesional, porque así ya sé a quién me estoy dirigiendo y me permite también entender que del otro lado no solamente hay una persona llenando un formato y subiendo un trabajo, sino pues toda una historia de vida, toda una historia de condiciones que a veces justifica o a veces me permite entender de manera más objetiva la realidad que ustedes están viviendo. Este es el rol del docente. Tiene que además involucrarse en que sus estudiantes no solamente aprendan, sino que se involucren en su proceso de aprendizaje. Es decir, que aprendan y que además apliquen lo que están aprendiendo. ¿Qué más tienen que hacer? Bueno, pues cuando les digo que hay un documento y que se los voy a compartir y que hay literatura que me gusta compartirles y que hay una serie de cosas con las que podemos intercambiar información, lo que pretendo no es atiborrarlos a ustedes de cosas y evaluar cuántos de ustedes leyeron o cuántos de ustedes no leyeron. Se trata de que entre todos podamos incrementar el desarrollo primero de la cultura personal, primero del conocimiento personal y que ustedes vayan desarrollando cada vez con mejor puntualidad la parte que sigue de su formación, que será desempeñarse muy probablemente al frente de una institución, al frente de un grupo, al frente de una reunión de personal académico dentro de la que yo creo que lo que ustedes han estado aprendiendo y que puntualmente me han estado mostrando va a ser una diferencia entre entender, más bien una diferencia para transmitir quién tiene una formación superior
bastante sólida y quién tiene una formación de educación superior más bien pragmática y poco centrada en un ejercicio teórico metodológico trascendente. Finalmente, con esto yo estaría dando por concluido el tema del día de hoy y me estaré concentrando, si me lo permiten, en proponerles algunas estrategias para la elaboración de su video final, de su video que será su proyecto integrador final. ¿Qué necesito? Que hagan un ejercicio similar al que yo estoy haciendo, que se graben, que me dejen verlos cómo se expresan, que hagan respaldo de sus herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para que yo pueda saber, número uno, que han entendido lo que son los diferentes tipos de currículum y su integración con un modelo curricular, que expongan uno de ellos, pero que además me digan, bueno, y de este modelo yo pienso tal cosa, estoy de acuerdo con un modelo curricular modular que me puede resultar útil y práctico para lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana. Por otro lado, me gustaría saber entonces cómo integraron esto en un solo documento, cómo integrar esto en un video. Y de esa manera eso me va a permitir saber y conocer que ustedes han cubierto este ciclo de carrera de obstáculos y que al final el efecto que mi materia tuvo sobre ustedes les permite desarrollarse con mayor puntualidad. Yo estaré atento de sus comentarios y condiciones en los próximos días y si tienen cualquier duda respecto de la elaboración e integración de su trabajo final en el área de mensajes me lo pueden colocar y con todo gusto estaré haciendo todo lo posible por responderles a la brevedad. Les deseo de verdad el mejor de los éxitos en los pasos que van a dar en su formación en los siguientes meses. Me dará mucho gusto enterarme que en el corto tiempo todas y todos ustedes han obtenido su grado de maestros, pero que además han decidido no conformarse con ello y que seguirán aprendiendo y seguirán formándose en este camino que resulta a veces tan ríspido y tan complicado, sobre todo en las condiciones en las que ustedes los han elegido. Mi felicitación porque han decidido romper el paradigma de estudiar en la escuela y han desarrollado nuevas habilidades que estoy seguro que en el futuro marcará la diferencia porque ustedes han abierto brecha en la manera de formarse a distancia. No es fácil, no es para todos, y creo que el que ustedes lo hagan les da un valor agregado a más de los talentos que durante sus trabajos, su actividad y sus retroalimentaciones ya demostraron. Me felicito y le felicito por haber participado en este ejercicio y reitero que en su servidor Carlos Espinosa, bueno, pues tienen un aliado, un apoyo para cualquier duda de su formación profesional y si está en mi alcance y en mi conocimiento resolvérselas, por favor, no duden en hacerlo y me va a dar mucho gusto generar a más un vínculo educativo, un vínculo con cada uno y con cada uno de ustedes para saber que siempre somos más los que nos preocupamos porque este mundo sea un mejor lugar para vivir. Muchas gracias, que tengan excelente semana, fue un gusto trabajar con ustedes.